Bueno, vamos arrancando. Muchas gracias a todos y todas por venir hoy en la segunda charla de la campaña Montañas Limpias 2026. Hoy el título de la charla es Valor Ecológico, Amenazas y Futuro de los Humedales Montaña, que la van a dar los doctores Marcela Bastía Navarro y Nicolás Martiniuk. Hago una breve introducción de ellos antes de arrancar. La doctora Marcela Bastías Navarro es doctora en Biología, graduada de la Universidad del Comahue, investigadora independiente de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, y profesora adjunta y directora del Departamento de Ecología en la Universidad Nacional del Comahue. Sus estudios se han enfocado en la limnología y la ecología microbiana, abordando la dinámica comunitaria de organismos planctónicos de diferentes cuerpos de agua de la región andina norpatagónica. Y el doctor Nicolás Martiniuk es doctor en Biología, investigador de CONICET en el Laboratorio de Limnología del Idioma y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Ecología. Estudia la conectividad e interacción entre glaciares y ambientes acuáticos, cómo el cambio climático y el deshielo modulan el funcionamiento de arroyos y lagos andino-patagónicos. Así que muchas gracias de nuevo por estar acá. De nuevo, porque ya estoy, ¿qué día fue el viernes? Sí, el viernes pasado repetimos. En la primera charla. Bueno, les agradecemos mucho el interés a todos los que pudieron asistir hoy, también la invitación a Claudio y a Aye, para contarles un poquito sobre estas cuestiones relativas a los humedales de montaña, ¿sí? Que bueno, vamos a ir reflexionando un poco juntos acerca de algunos aspectos, ¿sí? Entre ellos el valor ecológico que tienen los humedales en la actualidad, las amenazas, ¿sí? Los factores de amenaza a los cuales están expuestos actualmente, especialmente los humedales de montaña, y cuál es el futuro de estos ambientes. Para empezar a charlar sobre esto, queremos dejar bien claro qué son los humedales, ¿no? ¿Cuál es el significado de este tipo de ambientes? Nosotros podemos darle dos significados, ¿no? A nivel amplio, ¿sí? Uno podría decir que son todas las zonas donde el agua es el principal factor que controla el medio y la vida vegetal y animal está relacionada con él, ¿sí? En ese caso entrarían todos estos ambientes que ustedes pueden leer acá: lagos, pantanos, turberas, superficies cubiertas de agua, sean temporarias o sean permanentes, arroyos, ríos, ¿sí? Es práctico. En el sentido amplio, un humedal es todo ambiente donde la vida depende del agua, ¿sí? Donde los organismos que viven en ese ambiente dependen del agua. Este concepto se escuchó por primera vez y se nombró en lo que fue la Convención de Humedales, que se celebró en 1971 en Ramsar, que es una ciudad iraní, donde se reunieron gobernantes de todo el mundo frente a la preocupación, ¿sí? De cómo los humedales o los ambientes acuáticos estaban siendo perjudicados, de manera que se reunieron para tomar medidas de conservación. Y actualmente todavía, desde 1971, se siguen juntando, ¿sí? Pero fue en esta primera reunión donde se acuñó este concepto de humedal en el sentido amplio. Actualmente, de todas maneras, nosotros lo aplicamos más a aquellos ambientes más parecidos a mallines, ¿sí? A suelos inundados, a mallines, a pantanos, a turberas. Pero bueno, sepan que está este significado en el sentido amplio que abarca todos los ambientes acuáticos que existen en el mundo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido que vieron los gobiernos de cuidar a los humedales? ¿Para qué? Porque la realidad es que todos serán conscientes de que tienen un papel ecológico fundamental en los ecosistemas, ¿sí? Vamos a decir que los humedales son como esponjas. ¿Por qué? Porque al tener tantas plantas, ¿sí? Tienen la capacidad de absorber carbono, es decir, de hacer fotosíntesis, absorber carbono y almacenar ese carbono. ¿Ante qué situación que ustedes conocen actual esto es tan importante? ¿Qué estamos sufriendo actualmente? Esto del cambio climático, ¿sí? Hay una gran concentración de dióxido de carbono que se está emitiendo y está quedando en la atmósfera y está generando aumentos de temperatura, ¿sí? Entonces, si el carbono está almacenado y retenido en determinados ambientes y no está disponible para ser enviado a la atmósfera como dióxido de carbono por la respiración, entonces eso es un bien a conservar,
¿sí? Estos ambientes son importantes por eso, porque pueden almacenar y retener el carbono para que toda esta situación del cambio climático no se siga empeorando, ¿sí? El hecho de que funcionan como esponjas nos ayudan en el sentido de que atenúan las sequías, ¿sí? Reducen las inundaciones porque le dan estabilidad al suelo, ¿sí? ¿Se entiende? Le dan estabilidad al suelo porque miren, siempre a los nenes les mostramos este experimento donde tenemos un suelo que arriba tiene, que no tiene absolutamente nada encima, ¿sí? Es un suelo árido y suelto. Después tenemos suelo con hojarasca y después tenemos suelo con vegetación viva. Si nosotros tiramos agua, vamos a ver en los tres experimentos, vamos a ver que rápidamente, en este caso, el agua se va a una velocidad muy rápida, ¿sí? Por el pico y llega acá abajo y totalmente sucia. Con la hojarasca actúa un poco reteniendo, ¿sí? Un poco desacelerando el pasaje del agua, ¿sí? Entonces atenúa un poco el flujo del agua, pero fíjense que el color que tiene, ¿sí? Esta agua claramente no se puede tomar. Mientras que en un ambiente similar a lo que sería un mallín, ¿sí? A lo que sería un humedal, tenemos vegetación cuyas raíces retienen agua, retrasan el flujo del agua, ¿sí? y la limpian, ¿sí? ¿no? Retienen sedimentos. Entonces, los humedales son de por sí importantes para retener agua, para el metabolismo del carbono y para estabilizar las situaciones climáticas, ¿sí? Para darle consistencia al suelo y principalmente, esto queremos que vayamos como de a poco siendo conscientes de tomar la importancia que tiene la biodiversidad por sí misma, no tomarlo eso realmente como un bien, ¿sí? Como un bien para todos, el hecho de que tengamos una variedad, ¿sí? Enorme de especies en este tipo de ambientes y que eso sea un bien, no obtener un beneficio económico, ¿sí? Eso de por sí ya es un bien, seamos conscientes de eso. Por otro lado, los humedales son un escenario genial para hacer educación ambiental. Nosotros lo sabemos porque vivimos en un ambiente donde hay en una zona donde hay un montón de humedales y es súper lindo salir con los que hacemos docencia, salir con los alumnos a los ambientes acuáticos, enseñarles los organismos, enseñarles los procesos. Ese es otro bien entonces para la sociedad. Y luego tenemos la cantidad de recursos que nos pueden ofrecer los humedales, recursos económicos, alimentos. Y por otro lado, que también están una actividad tan importante en nuestra zona, el turismo y la recreación. Todos estos bienes para el ser humano es lo que llamamos servicios ecosistémicos. Este término, ¿lo han escuchado? Al menos sí, otros no. Bueno, los servicios ecosistémicos, este es un concepto que podemos llevar, ¿sí? A casa. Los servicios ecosistémicos son esos bienes que nos provee la naturaleza para el bienestar del ser humano, ¿sí? Los humedales nos proveen de una variedad de servicios ecosistémicos enormes, entre los cuales están todos estos. Cuando hablamos de humedales en la Argentina, la mayoría de los humedales están concentrados en dos zonas. En la zona del litoral, ¿sí? En lo que es la Mesopotamia, donde sabemos que están los esteros de Liberá, tenemos toda la cuenca del Paraná que drena una cantidad de agua enorme, ¿sí? Esos humedales son muy importantes para la Argentina, pero también tenemos la zona cordillerana, que es donde estamos nosotros, que es la región, ¿sí? De lagos, cursos y mallines de los Andes patagónicos. Y la gente de Argentina podrá decir, ay, pero esa área es muy chiquitita. Pero fíjense que en esa área, que es nuestra área, están los lagos profundos de Argentina, donde hay volúmenes de agua potable disponibles para el mundo en cantidades enormes. Entonces, nuestros humedales son muy importantes a pesar de ocupar poquito espacio en lo que es la Argentina. Pero fíjense, 600 kilómetros cuadrados de humedales hay en Argentina, es muchísimo, ¿sí? Es el 21,5% del territorio nacional.
¿Cuánto ocupan los glaciares? 0,8 0,8 del territorio del territorio O sea, nacional. 8.000 kilómetros cuadrados son de glaciares nada más. Y estos son 600.000. Muchísimos humedales en la Argentina, ¿sí? Y retomando la zona patagónica donde estamos nosotros, tenemos los lagos profundos, ¿sí? Que les decía que almacenan gran cantidad de agua. Son un bien gigantesco para la humanidad, ¿sí? Para nuestra región. Pero también tenemos estos ambientes que llamamos en el sentido estricto humedales, que son los mallines, ¿sí? De estepa, los mallines de alta montaña, que ustedes que han recorrido las montañas y nos gusta visitar refugios, hemos visto cantidades de mallines asociados a lagunas de altura. Pero estos ambientes, esta es otra cuestión que a mí me gustaría que nos lleváramos a casa, es que estos ambientes y el funcionamiento de estos ambientes viene determinado por algo que es la línea de árboles. Nuestros ambientes son sumamente prístinos, ¿sí? Son sumamente prístinos. ¿Por qué? Porque tenemos bajos niveles de carbono orgánico disuelto, es decir, y también de otros nutrientes, de fósforo, de nitrógeno. Los humedales de nuestra zona tienen muy pocos nutrientes. El otro día, el viernes lo charlábamos un poco, ¿no? Que nuestros ambientes están reconocidos como de los más prístinos y de los ambientes con menos concentración de nutrientes del mundo. Cuando nombramos nuestros valores de nutrientes de nuestros cuerpos de agua, la gente o cree que hay un error en el mundo o cree que no entiende cómo puede ser que organismos vivan ahí alimentándose de qué, ¿sí? Si hay tan pocos nutrientes. Y eso es realmente una cosa buena, ¿sí? Pero estos ambientes, los nutrientes en estos ambientes están definidos por la posición de la línea de árboles. La posición de la línea de árboles a nuestra latitud está alrededor de los 1700 metros. Por encima de la línea de árboles, los ambientes tienen menos nutrientes de lo que deberían, porque no tienen ningún ingreso de materia orgánica desde afuera, ¿sí? Entonces son sumamente delicados. ¿Se entiende esto? Son sumamente delicados porque cualquier cambio puede generar cualquier cambio en nutrientes o cualquier ingreso de nutrientes, ¿sí? Puede generar una situación grave, ¿sí? Son muy delicados. Por debajo de la línea de árboles, como pueden ver acá, muchas lagunas que tienen árboles alrededor, estos ya tienen mayor cantidad de nutrientes porque ingresa más materia orgánica desde el exterior. ¿Qué árboles son estos que hay en estas latitudes? En estas latitudes a estas alturas. Lengas. Las lengas son árboles deciduos, ¿sí? De manera que en otoño tiran todas las hojas a estos ambientes y ingresa una gran cantidad de materia orgánica y de nutrientes a estos ambientes. Entonces, obviamente, los organismos que habiten ahí van a estar muy condicionados a si ingresa o no ingresa materia orgánica. Por eso es que hay tanta diferencia en los organismos que habitan por debajo de la línea de árboles y por arriba de la línea de árboles. Ahora ustedes dirán, ¿qué sucede con el cambio climático en esta situación? Se ha visto que la línea de árboles está subiendo a causa del cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque las isotermas, ¿sí? La isoterma cero, que es es una línea imaginaria que hay altitudinalmente en donde el agua no cae como agua, sino cae como nieve, ¿sí? Al aumentar la temperatura, esa línea se va corriendo para arriba porque aumenta toda la temperatura de abajo, entonces cada vez la altura a la cual el agua se convierte en nieve queda más arriba. Entonces las vegetaciones no te pasan un periodo debajo del cual están bajo la nieve. Entonces no es un periodo extremo para esas plantas y con lo cual pueden ir colonizando paulatinamente a altitudes superiores. Porque la línea de árboles está estrictamente determinada por la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta en la montaña, la línea de árboles se va a ir corriendo. Y entonces las características de estos ambientes va a ir también variando. Esto obviamente
Gente, uno lo imagina a escalas de muchos años, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta en cuántos años puede subir a la medida, a la velocidad que está subiendo la temperatura actualmente, ¿no? Les contaba que estos ambientes son particularmente importantes porque ya este tipo de humedales tiene una biodiversidad extremadamente particular, ¿sí? Ustedes imagínense que estos ambientes reciben una incidencia solar monstruosa, ¿sí? Con muy alta incidencia de radiaciones ultravioletas. Entonces los organismos que vivan en estos ambientes tienen que ser organismos con adaptaciones para resistir las bajas temperaturas, las altas incidencias lumínicas. ¿Mm? ¿Y qué tipo de organismos son estos? Son organismos, por ejemplo, algas, estas pelotitas que ustedes ven acá arriba, son algas que retienen carotenoides, que les permiten hacerle frente como un protector solar, ¿sí? Hacerle frente a las radiaciones ultravioletas. Estas alguitas son comidas por este tipo de organismos del zooplancton, ¿sí? Por estos copépodos, estos rotíferos, que se dan cuenta que tienen carotenoides que a ellos les pueden servir, entonces dicen, bueno, me quedo estos carotenoides y los deposito en mi cuerpo, me los quedo, para también yo hacerle frente a las altas intensidades de radiación ultravioleta. En estos ambientes no hay peces, importantísimo, gente. En estos ambientes no hay peces porque si no, no podrían existir este tipo de organismos porque son grandecitos y son coloreados. Y como los peces son depredadores visuales, los van a ver y se los van a comer, ¿sí? Entonces la importancia, ya lo vamos a repetir más adelante, de no introducir peces en las lagunas de altura. También tenemos renacuajos, ¿sí? que se pueden bancar las bajas temperaturas de estos ambientes y pueden vivir. El otro día Carmen Úbeda nos contaba en la charla del viernes, por debajo de una capa de hielo durante todo el invierno, ¿sí? Bajan sus metabolismos al mínimo y no mueren, pero que se quedan ahí. Todo esto que les estoy contando de las características que tienen estos ambientes tan particulares, como son las lagunas y los ambientes de montaña, hace que se los denomine sensores o centinelas del cambio climático. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, pequeños cambios en las situaciones climáticas pueden generar grandes cambios en las químicas de las aguas de estos ambientes y por lo tanto de los organismos que habitan acá. Entonces ya nos vamos como metiendo, ¿sí? en las amenazas que están actualmente sufriendo este tipo de ambientes. Sí. Como contaba Marce, que fue mechando a lo largo de la charla, fueron las distintas amenazas que implícitamente estamos viendo en estos ambientes de altura de los mallines. Dentro de ellos está lo que es el cambio climático, de lo que ahora voy a contar más detalladamente, distintas actividades económicas que se relacionen con los mallines, que por ahora no tocamos mucho de ese tema, turismo, que tampoco hablamos mucho, y especies introducidas, o sea, especies invasoras. Bueno, este es un mapita de nuestra región. A ver, acá. Nosotros estamos acá en Bariloche, aproximadamente. Después tenemos distintas estaciones que yo utilicé, que están a la altura de la Angostura y un poquito a la altura de Manso, para ver cómo es el tema del cambio climático en la zona. Porque todos hablamos de cambio climático, pero realmente qué es lo que está pasando acá en el norte de la Patagonia. Bueno, lo que estamos viendo es que hay un incremento de temperatura monstruoso desde los 90 para arriba, ¿sí? En el Bolsón más, en el aeropuerto más o menos, pero sí lo que vemos es que a medida que estamos en la cordillera el aumento es muy notorio, ¿sí? Tanto lo que es la parte anual, como lo que es en el verano, como lo que es en el invierno también. O sea, todo momento del año no hay un momento puntual en el que la temperatura se incremente, sino que es a lo largo de todo el año. Y lo que vemos es, fíjense que las barritas rojas más cerca de la cordillera, que vendría a ser esto, hacia lo que es el este, son cada vez menos fuertes, ¿sí? O sea, estamos viendo que hay una alta incidencia de la temperatura, de los aumentos de temperatura en la zona cordillerana. Y esto es muy importante, ya vamos a ver por qué, porque se lo relaciona con el tema de la precipitación.
como contábamos antes, el tema de la isoterma cero va a jugar ahí un rol muy importante. ¿Qué es esto? No importa. Mira los puntitos rojos, se van para arriba. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el tema de las temperaturas que son extremas. ¿Sí? Los días que tenemos altas temperaturas de corrido. Yo nací en Bariloche, nací en los 90, no soy tan antiguo, pero... No, así en general. Es por el ambiente, por el club andino. Marce, por favor. Y antes en Bariloche que tuviéramos temperaturas de 30 era muy difícil. Y ahora es como, entre enero y febrero seguro tenemos una semanita de 30 o 20 largos. Y todo eso trae sus consecuencias y viene con un bagaje del aumento de la temperatura global. ¿Sí? Entonces tenemos eventos de temperaturas extremos, de temperatura cada vez más seguidos. Esto es muy feo. Esto es la precipitación, en las estaciones que le conté antes. Acá está la cordillera, acá está la estepa, ¿sí? Esto es Las Vallas, o sea, cerca de Ñorquinco. Esto es Corralito, en la altura de lo que es la transecta de la Angostura, y esta es la transecta del Manso. Más allá que sabemos del gradiente de oeste a este por la cordillera, y etcétera, etcétera, vemos que cada uno de esos recuadritos nos está mostrando un decaimiento. Fíjense lo que es el Manso. Esto es Estefen, Villegas, ¿sí? La Angostura incluso, Rincón, ¿sí? Rincón para ir a la aduana. Y el Cerro Mirador, que está casi en el límite. Es mucho más marcado hacia el sur la pérdida de lluvia que lo que tenemos en el norte. ¿Por qué? Porque Bariloche justo está en una zona que todavía lo afecta lo que viene del Niño, pero está muy al norte para que lo afecte el anticiclón del Pacífico. Entonces como que está en el medio. ¿Y qué pasa? Si la lluvia se corre muy hacia el sur, el Niño no nos pega lluvia en la zona del Manso y dejamos de tener lluvia. Y lo que es la Angostura todavía zafa. Ahora, si nos metemos en lo que es la zona, los momentos húmedos del año, abril a septiembre, donde cae entre el 68 y el 80% de la precipitación, ¿sí? Fíjense que está bien. Cada uno de los piquitos va variando, la precipitación es muy variable, pero vemos patrones que también son de que va cayendo la precipitación. Y eso sumado con la isoterma, de que aumenta la temperatura y de que se mueve la isoterma cero, estamos teniendo un lugar en donde la nieve antes caía. Entonces en los 90 cuando íbamos a esquiar, la nieve caía alrededor de 1600, 1800 y se mantenía. Y ahora estamos hablando alrededor de 2400. Está bien, estamos hablando de que es un análisis estadístico, pero nos van a decir, pero en el cerro yo puedo esquiar y no. Porque es en invierno, son variaciones de temperatura, microclimas, estos son de las estaciones que estuve trabajando yo. Pero lo que sí vemos es que hay un incremento de la temperatura y cada vez se está achicando más, porque 2400 estamos hablando casi de la altura del pico de Catedral, del Cerro Bonete, o sea, cada vez estamos teniendo menos nieve en todos los cerros, como vimos por ejemplo el año pasado. Y en un glaciar común, ¿qué pasaba? Si aumentaba la precipitación y bajaba la temperatura, el glaciar avanzaba. Pero ¿qué pasa al contrario? Menos precipitación, más temperatura, el glaciar se va para arriba. Lo mismo pasa con las nieves, ¿sí? Las nieves no tienen lugar en donde caer y mantenerse, porque además el tema de las heladas, que es lo que mantiene las nieves, cada vez hay menos heladas. ¿Y por qué les cuento todo esto de glaciares y nieves? Porque es la recarga de los mallines, de las lagunas y de todo el resto de los ambientes acuáticos que reciben este agua, ¿sí? Bien, vamos rapidito. ¿Qué significa esto? Lo que se pone en rojo es los cambios en la escorrentía de agua hacia arroyos, ¿sí? Si se pone en rojo significa que baja un montón la escorrentía hacia los arroyos, o sea que hay menos acumulación. ¿Y eso qué implica? Que pasemos, en vez de estar con un pico de verano muy regulado de agua por las nieves, pase a estar regulado solamente por la lluvia. Cuando cae lluvia, entra el agua, ¿sí? Y vemos esas montañas que se ven cárcavas en las montañas bien marcados, que cae la lluvia y sigue de largo. ¿Por qué? Porque no tenemos vegetación, porque no hay retención, y para que haya retención y vegetación necesitamos que haya precipitación, ¿sí? Lo que contaba Marce recién con el experimento. Entonces, si empezamos a tener menos agua, vamos a tener menos vegetación. Si va a haber menos lugares de guardar ese agua, el agua va a pasar de largo y no va a haber lugar que lo sujete.
Entonces como que empezamos a entrar en ese ciclo negativo, en donde si no hay precipitaciones, no hay acumulaciones, y no se mantiene todo lo que Marce nos estuvo contando de esa vegetación, de toda esa biodiversidad, el servicio ecosistémico de agua brindado por los mallines cada vez va a ser menor. Y eso obviamente nos lleva también a pensar en qué pasa con los glaciares. Esta es una foto del 2005 que sacó Ricardo Villalba del Yanigla. Y esta es una que sacamos en 2019. ¿Sí? Esto acá abajo lo medimos, tiene 73 metros de agua. ¿Sí? Gente del Yanigla midió más o menos por acá para abajo, donde está el fondo, más o menos 200 metros. O sea, todavía hay un montón de hielo, pero yo estaba acá al frente hace 10 años cuando empecé mi tesis de doctorado. Y ahora estamos acá atrás. Toda esa masa de agua la perdimos, de hielo, la perdimos en 10 años. ¿Sí? Hace poco mi mamá me mandó de este año que pasó con el Perito Moreno. El Perito Moreno, en esta época de ablación, sí, de pérdida de hielo, de diciembre a febrero, que se marca, marzo, perdió de hielo lo que es esta laguna. En realidad es un poco más. O sea, casi 1 kilómetro cuadrado de hielo en 97 días. O sea, antes el Perito Moreno era un glaciar que no estaba tan afectado por este retroceso. Pero ahora sí lo estamos viendo. Entonces, si allá abajo se está aumentando la velocidad, implica que nuestro centinela, que del norte de la Patagonia, que es el tronador, nos está diciendo, ojo, que cada vez cae menos precipitación, cada vez menos puedo generar hielo y firm para mantener esto. Esta es una foto del Castaño Vero, ¿sí? La parte superior y la parte inferior del glaciar, del 36, o sea, seguramente Frey, Meiling sacaron esta hermosa foto. En el 75, esta la sacó Rabasa, un geólogo de Ushuaia. 2005, ¿sí? Ya no estaba más esta parte del glaciar, que funcionaba parecido a lo que era el ventisquero. 2022, desde arriba, ¿sí? Está bien, podemos decir, del 36 al 22 pasaron un montón de años, sí, te la creo. Pero del 22 al 26, 4 añitos, ya se fue muy para atrás. Antes acá, digamos, está bien, no se puede, ojo. Podría decir, uy, me costaría pasar de lado a lado en el frente, pero ahora acá es como... ¿Qué pasa? Y miren lo que es acá. Acá el frente, esto... Ya acá no se ve más. Se ve acá un poquito. Y es más o menos la misma posición de la foto, ¿no? Y esto fue muy bueno. Cuando en el 2022 fuimos a sacar muestras de arriba del Alerce con un sacacorcho gigante para hacer análisis de las bacterias que crecen en los glaciares, estaba vandalizado, obviamente, el cartel pero estaba borrado la parte del glaciar Castaño Vero. Y sí, porque en realidad ahora está puesto nuevo y dice glaciar, pero vos llegás y te encontrás con esto y es como... No está, es muy triste, o sea, nos estamos riendo, pero es muy triste, o sea, iba en el 2022, quizás se veía un poquito, lo veía acá, pero ya ahora la gente va ahí, ve las cascadas, filma con dron, etcétera, etcétera, y la verdad que uno dice, bueno, está desapareciendo toda este agua, la recarga en los mallines cada vez es peor, los servicios ecosistémicos que nos brindan los mallines cada vez se van a ir para abajo. Entonces, a manera de cierre de esta parte de cambio climático, el ascenso de la termoclina hace que cada vez haya menos cantidad de nieve y de acumulación en las montañas, que eso recargue menos todo lo que es el área de la zona del Mallines, de las lagunas, ¿sí? Tanto lo que es manto nieve, o sea, los paquetes de nieve que nos mantienen durante todo el año con agua, ¿sí? El año pasado fue uno de los peores años de acumulación de nieve, y los ríos que nos mantuvieron vivos en cuanto a agua fueron ríos glaciares, ¿sí? La mayoría de los otros duraron un mes, con suerte 2 meses, y en enero ya no tenían más agua. ¿Qué pasó con el Nireco? ¿Cuántas veces tuvieron que hablar ahora del tema de la planta de Gutiérrez y todo eso? ¿Por qué se activa tardíamente? Porque está pasando esto. Y a eso le tenemos que sumar la modificación de la ley de glaciares, ¿sí? Más que nada en sus 3 puntos más importantes, que es una redefinición de lo que es la función hídrica de los glaciares, ¿sí? Hablar que un glaciar no tiene función hídrica
no sé con qué compararlo, pero es algo muy, muy tonto. ¿Sí? Todo glaciar no tiene función hídrica, quizás hoy, pero en 5 años, 3 años, 2 años, ¿sí? Estamos viendo la velocidad de cómo cambia la temperatura, entonces un glaciar no tiene función hídrica hoy, y lo pongo así porque todo glaciar tiene función hídrica, ¿sí? Es una reserva. Es como decir que la plata que ustedes tienen guardada en el banco no sirve para el futuro. ¿Sí? Ustedes en algún momento la van a necesitar esa plata. Y el agua nosotros la tenemos en una reserva. ¿Sí? Es una caja de ahorro que nosotros tenemos de agua. Después, la descentralización, el control provincial, o sea que ellos van a decir si hay una alteración relevante en esa zona, ellos van a decir si es relevante o no. Y va a ser un impacto, y ahora va a estar esto de la evaluación de impacto ambiental, pero va a depender de qué actividades. O sea, la provincia va a poder decir, bueno, se puede hacer esto, pero no va a afectar la glaciar y no vamos a tener análisis de impacto ambiental. Y si modificamos, por ejemplo, los glaciares o las áreas donde los glaciares recargan zonas de mallines, capaz que los mallines se secan. ¿Sí? Hay un montón de casos en el norte en donde se han modificado los cauces o por donde transcurría el glaciar y hay mallines que han dejado de tener recarga de agua. Y esos mallines dejaron de mostrar y de todo el rol ecosistémico y de los servicios que nos brindan en todas las cosas a nosotros. Así que bueno, nada, un poco de concientización del cambio climático y extras que pueden afectar a los mallines. Después tenemos las actividades económicas que se pueden hacer en los mallines. Esto es una explotación de una turbera, ¿sí? En la zona del Bolsón. Y después, bueno, tenemos la ganadería, que es la que más diversificada está en cuanto a mallines acá en la zona. Lamentablemente, como no hay otros lugares de recarga, y como venía contando que cada vez hay menos lugares donde mantiene agua y el pasto crece verde, la gente que tiene ganado lo tiene que mover a los lugares donde hay pasto verde, y son los mallines. O sea, no se puede hacer otra cosa, la persona tiene que subsistir, es una ganadería que es extensiva, o sea, la persona lo tiene para subsistir en la zona de la estepa, y lo que hace es mover su ganado a la zona donde hay agua, y la zona donde hay agua son los mallines. Hay mucho trabajo del INTA, de cómo recuperar zonas que están sobrepastoreadas, hay algunas técnicas y manejos que nosotros los biólogos, ecólogos no estamos muy de acuerdo, pero bueno, el INTA hace un manejo para que siga existiendo el mallín y también siga brindando el servicio para el pastoreo. Así que bueno, es una zona bastante finita, pero que bueno, nada, uno tiene que estar atento de qué consecuencias puede llegar a generar. Esta foto es de la zona del Charhuaco, ¿sí? La zona de la Laguna de los Patos, ahí cerca de la Laguna Verde, que hace unos 8 o 10 años, ¿sí? La comunidad mapuche que está ahí trajo su ganado y empezó a explotar la zona. Por suerte nosotros tenemos registros bastante anteriores, no sé, sí, bastante anteriores de la zona sin ganado, con lo cual se está planteando trabajar en un futuro de ver cuál fue realmente el impacto que tiene tanto en el ciclo de nutrientes, de carbono, porque obviamente el ganado va a pisar adentro del mallín, va a remover, va a generar una modificación que está bueno constatar de qué es lo que realmente está sucediendo. Después otro tema es la urbanización, ¿sí? Poner carreteras, no poner carreteras. Mallín del 12, Nahuel Malar, en mi casa. Debería estar por acá. Este es el típico caso de lo mismo que pasó en la Playa Negra de Mascardi. Se construye una ruta y corta lo que es una zona de mallín con comunicación al lago, ¿sí? Este corte por la ruta fue hecho mucho antes de lo que ocurrió en Playa Negra. Y entonces esta zona solo se recarga por lo que viene de la montañita esta que está acá atrás en Casa de Piedra, más todo lo que cae por los desniveles. Porque esto ahora solamente tiene una sola comunicación hecho por un cañito, pero que solo va hacia el lago, ¿sí? Tiene que subir mucho el lago para que el lago recargue el mallín. Y las modificaciones de esto son más que nada en toda la zona costera, ¿sí? Acá una de las primeras modificaciones fue donde está Berlina, que antes lo había comprado una persona de África y había puesto artesanías y no sé qué. Fue uno de los primeros que metió así un terraplén gigante y directamente tapó el mallín. O sea, ni manejo ni nada.
Después hay otras zonas en donde hay caballos, hay distintas. Pero a la larga podemos seguir viendo distintos servicios que sigue brindando el machine. Aunque cada vez esta zona está toda loteada, ¿sí? Tenía el mapa de cómo está loteada esa zona, de qué lotes, de más o menos por acá en el lote hay diagramado una plaza, pero no se hace nada con este tema de los machines que son de zonas urbanas. No se dice, bueno, esta zona antiguamente estaba loteada porque no había conservación de nada, porque había otra perspectiva de la vida y de la ecología, y lo que hay que hacer ahora es decir, bueno, lamentablemente estas zonas están protegidas, estas zonas no se pueden construir, pasa que ahí hay que tomar un poder político lamentablemente, y tomar una decisión. Y a veces eso cuesta mucho y se deja pasar y lamentablemente esto cada vez, en algún momento esto atrás de la parte de Berlín estaba medio como dragado, o sea, se hacen surcos para que el agua vaya en camino hacia la zona de la playa de Bahía Serena, entonces básicamente para que deje de estar inundado y pase a ser un terreno normal que puedan seguir vendiendo. Después tenemos el turismo, ¿sí? El turismo es una de las cosas que modifica menos, hasta cierto punto, los machines. Pero está bueno que toda la gente que llega a estos machines, ¿sí? Tenga la conciencia de decir en dónde están, qué es lo que vemos, por qué yo tengo que seguir el camino por donde va el camino, ¿sí? Este fue un proyecto que dos ecólogas del mi bioma más los refugieros de Frey ganaron un proyecto en Europa. Entre el 21 y el 23 llevaron a cabo este proyecto que era organizar la senda por donde va desde Schmoll hasta el Frey, ¿sí? Más o menos 3 kilómetros, son 18 kilómetros cuadrados de machine. Y todos los que andamos por la montaña, cuando hay un machine y vos no te querés mojar la patita, va por donde querés mojar la patita. Y hay veces que hoy va por acá, mañana por allá, porque un machine es así, es dinámico, ¿sí? Y lo que se hizo con esto fue diseñar verdaderamente cuál es la mejor senda, restaurar las zonas de sendas que no eran verdaderamente las correctas. Claudio formó parte ahí del equipo, ¿no? Bueno, pero estuviste por ahí. Así que se hicieron también carteles de explicar cuáles son las zonas, qué es lo que hay, los renacuajos, o sea, todo esto que le estamos contando también se hizo parte de esta cartelería en la zona del Frey, pero así como en el Frey, que es uno de los más turísticos y hasta por día pueden haber 700 personas que visitan, hay otras zonas, por ejemplo atrás de la Laguna Negra, atrás del Yaco, hay un montón de lugares que también son zonas machinosas y que no están con cartelería y todo eso, y entonces hay veces que lo que importa también es el tema de educar un poco. Y bueno, contra lo que nosotros siempre peleamos es con la gente que baja el ventisquero negro. Toda esa zona que antiguamente, en realidad hasta recientemente, estaba cubierta por glaciares, se fue el glaciar y toda esa zona ahora quedó virgen, ¿sí? Es como si fuera una gelatina o un pancito que se le puede pegar cualquier modo. Y eso pasa con toda esa zona que está alrededor del lago, es una zona machinosa, que está en completo dinamismo, y nosotros cuando bajamos a trabajar, la gente baja. Ah, pero ustedes están bajando. Sí, señora, pero arriba dice no baje. Si yo bajo es porque bajo por algo. Además tengo un bote, tengo cosas raras acá que están para medir cosas en el lago. Y hay veces que tenemos, no, es que yo quería, volví en un reel que había truchas y quería ver si... Bueno, después los casos de las motos de este año, bueno. Entonces, y los tipos decían, no, pero yo vi que no decía nada y se mandaron y a veces es complicado. Dice, bueno, pero tiene que haber un guardaparque ahí, 100. Pero los guardaparques están con los mismos problemas que nosotros tipo CONICET, desfinanciados, el territorio es muy grande, no hay guardaparque. Entonces es también la educación que damos cada uno, la gente que conocemos, ahí voy a venir a hacer, ¿qué vas a hacer? Contame, ven, charle, ¿por dónde vas a ir? No, lamentablemente a la gente que viene a Bariloche, nosotros como barilochenses que tenemos que cuidar nuestro ambiente, los tenemos que tratar no como gente tonta, pero sí como chicos que no saben porque no lo tienen. En Buenos Aires no saben lo que es un machine, no saben lo que es una laguna que se inunda y a veces que no se inunda, bueno, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que servir como personas que eduquen con lo que vamos conociendo en estas charlas.
Y este es un sauce, no, sí, un sauce, no es negro, es otra especie que creció, esto es el ventisquero negro. Y ese sauce llegaba hasta acá arriba. Y también había tifa, la totora. Había totora. Nosotros lo venimos viendo desde hace ya un par de años, le avisamos a Parques y este año sacaron como 30 y algo de individuos y todavía quedaron algunos, pues nosotros los tenemos recontra fichados, jugamos bastante asiduamente ahí. Y eso es porque hay alguien que bajó con el zapato con alguna semilla y... Así que bueno, esto es otro de los casos y acá ya nos estamos metiendo en especies introducidas. Es sin querer queriendo, pero bueno, no tenías que estar ahí. Hay carteles que dicen no bajar. Entonces bueno, son lugares muy susceptibles a que cae una cosita y sale. Claro, son terrenos totalmente desnudos donde las especies oportunistas, ¿sí? Existe lo que se llama las especies oportunistas, que son especies que caen en un lugar donde se les permite caer y crecen de manera explosiva, porque no hay nadie que se las come, básicamente, ¿no? O porque tienen una capacidad de reproducirse mucho más rápido que las especies nativas de la zona, ¿sí? Una cosa similar pasa con este yuyito, esta florcita tan linda, que si van a la Laguna Fantasma, esta es una foto de la Laguna Fantasma inundada, que hace rato que no vemos con tanta agua, no sé si la han visto últimamente, no logra llenarse a los niveles que venía llenándose. Los bordes de esta laguna está llena de esta plantita, que es una plantita también exótica del hemisferio norte, y que tiene la capacidad de retener una cantidad de nutrientes que antes se los llevaban los organismos que estaban en ese ambiente. Entonces, tanto este tipo de plantas como estas que son más yuyitos generan un problema enorme a nivel de la dinámica de los nutrientes de estos ambientes, ¿sí? Otros invasores, otras especies invasoras importantes en nuestras zonas, en nuestras humedades, son microscópicos, ¿sí? No se ven. Para. ¿Cuál es aquella? ¿Es invasora? Sí. ¿Qué implica ser invasor? Que copan todo. ¿Y importa si es de acá o no es de acá? Vivimos de acá. Un trabajo del 2019. Esta es novedad. Esto es novedad, o sea, Este científicamente. grupo selecto. Vamos a empezar el publicar y contarles. Es un trabajo del 2019, o sea, hace 7 años. Hicieron un análisis genético de todas las variedades de dirimo que hay en el mundo, ¿sí? Dirimo prioritariamente es del hemisferio norte, zona de China, zona de Europa. Hay algo raro ahí con el tema de la que está en Estados Unidos, pero el origen siempre es hemisferio norte. Cuando metieron esta en el coso les salió que era un clavo diferente, que eran diferentes a la del hemisferio norte y que estaba acá. O sea que no Que era tiene- nuestra. Y eso, el tema de la invasión y de la invasibilidad, en realidad es un tema de percepción. Y es algo que está ahí y que no lo vemos hasta que, boom, ¿sí? Hasta que pasa a ser perceptible. Y eso... Porque lo que dice ese trabajo es que esta especie vive acá desde hace miles de años. ¿Qué pasa? Es la situación. Exacto. Lo que sucede es que esta especie de diatomea es una alga que pertenecía al grupo de lo que llaman especies raras dentro de lo que es la lista de especies de algas. No quiere decir que tenga 3 ojos ni eso no es raro. De hecho, en el tronador hay una que tiene... Esta hace un pedunculito y queda la alguita así. Después hace unos cúmulos gigantes porque crecen un montón. Pero en el tronador hay una exactamente igual, que no es dirimo, se llama gonfonema, es de la misma familia, es parecida. Bueno, son del grupo de las especies raras. Esto implica que están naturalmente en baja abundancia, ¿sí? Entonces, esta es una especie rara que todavía se investiga, porque en realidad todavía no se sabe, pero algo cambió en nuestros ambientes que generó que ya no fuera más rara, sino que explotara en su abundancia. Nosotros ya vimos que era diferente porque estas en general están en ríos.
Sí. Y los primeros vistajes que nosotros tuvimos fue en Bahía Serena, en un lago. Después apareció en Costa del Sol, bla, bla. Después se fue a Lima y empezaron a aparecer en otro lago. Pero el primer lugar fue un lago. Bueno, esto no quiere decir, no le queremos quitar con esto el carácter invasivo que tiene esta especie. Porque si ustedes, entonces no queremos dar por no válidas todas las medidas que recomienda Parque, que estamos todos teniendo esto de no ir con los botes del lago al lago, no ir con las botas o los waders del lago al lago. Porque la realidad es que no sabemos dónde están estas especies y podemos irlas trasladando de ambiente en ambiente y puede ser que en ese ambiente se encuentre cómoda, como se encuentra en el Limay, y explote en su abundancia. Y cambió un montón todo lo que es la dinámica natural que tenía el Miren Limay lo sin que es ella. eso, miren lo que es esa fotografía, no permite que no se la come prácticamente nadie, no permite que haya organismos por debajo de eso, ¿sí? Es una situación compleja. Entonces, sigamos. Y puede ser que en la zona de la costa del este sea distinta la especie a la que se encuentra el tronador, o es todo de lo mismo. Ah, la que nombró No, la que sí nombré es yo otra especie. es otra especie diferente. Pero es similar. Ahí él la nombró porque dice que esa especie en algún momento no explote. ¿Sí? Por algún cambio en la química del agua. Otros invasores, que también microscópicos que podemos ver en nuestros ambientes, es este rotífero que vino del hemisferio norte, también junto con esta alga, que fíjense que tienen estos cuernos que no permiten que ni el zooplancton ni los peces pequeñitos que tienen bocas pequeñitas se los puedan comer. Entonces pueden causar hambreo, ¿sí?, de los peces o de los organismos que se las comen si estas especies aumentan en su abundancia. También podemos encontrar, este organismo es una pulga de agua que también puede ingresar a nuestros ambientes. Ahora no recuerdo la especie, pero es un tipo de Daphnia que es exótica también. Y acá tenemos a la famosa medusa, que ustedes han escuchado que últimamente se habló muchísimo de esto. ¿Sí? Esta especie en los lagos se encontró en lagos someros, ¿sí? Y no se sabe a ciencia cierta en cuántos ambientes está. Porque la realidad es que la mayor parte del año se la pasa como un pólipo, que es una forma muy chiquitita sésil, pegada al fondo. Y cuando sube mucho la temperatura pueden reproducirse sexualmente y además largar este tipo de vida, de hábito, que es una medusa, parecida a las medusas que conocemos del mar. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si es que no está en otros lagos, como lagos profundos, porque puede ser que esté la forma chiquitita y que esté ahí latente hasta que aumente demasiado la temperatura del lago como para que pueda alargar esta forma. ¿Se entiende? A ciencia cierta no sabemos, ¿sí?, en cuántos ambientes está, porque el pólipo es tan pequeñito, mide 1 milímetro, que es muy difícil realmente encontrarlo. Y retomar esto, quizás ustedes ya lo han escuchado muchas veces, esto de la introducción de peces y de no caer en la tentación de sembrar peces en todos lados. Yo creo que la gente que estamos acá sabemos las cosas azarosas que pueden suceder si introducimos peces en determinados ambientes, pero también sabemos que en el Parque Nacional, ¿sí?, a la larga es un recurso. Sí, la trucha está desde hace más de 100 años en nuestros ambientes. Ni siquiera sabemos cómo eran nuestros ambientes acuáticos antes de que las truchas llegaran. Porque llegaron cuando todavía no había llegado ninguna expedición científica, ¿sí?, a esta zona. Entonces no conocemos nuestros ambientes sin truchas. Es un recurso que está acá desde hace mucho tiempo y la zona lo valora porque llega mucho turismo para pescar en el Limay, llega mucho turismo para pescar en diferentes lugares. Pero nosotros sabemos que la introducción de truchas, por ejemplo, en la Laguna Blanca de Neuquén, generó estragos, ¿sí? Este es un ejemplo. La Laguna Blanca, que está en el norte de Neuquén, tenía una variedad de aves, entre las cuales se encontraba el cisne de cuello negro, también flamencos, también patos, ¿sí?, una variedad de aves. De hecho, es uno de los primeros lugares, Ramsar. Vieron que hablamos de la convención Ramsar. Bueno, Ramsar tiene una lista de lugares que quiere conservar, entre los cuales estaba esta laguna.
fue uno de los primeros lugares Ramsar de Argentina. Y tenía, ¿por qué la eligieron? Porque tenía esta diversidad de aves y también porque tenía esta ranita, la ranita patagónica, que era bastante delicada. Y además tenía una comunidad microbiana, digamos, bastante particular porque tenía zooplancton muy grande y coloreado, ¿sí? Visible, que se alimentaba del fitoplancton. Por otro lado, todas estas aves hacían nidos y se alimentaban de las plantas acuáticas que había en este lugar. Todo esto estaba en equilibrio, ¿sí? Con en un ambiente muy transparente, con mucha cobertura de plantas acuáticas y con bajos sólidos en suspensión que hacían que fuera más transparente. Pero en alrededor de 1941-1942 introdujeron peces, y no introdujeron peces, la primera vez no introdujeron peces exóticos, introdujeron peces nativos del área, porque introdujeron percas. Las percas son nativas de nuestra Patagonia. Entonces introdujeron percas que se comieron al zooplancton, ¿sí? Y por lo tanto el fitoplancton ya no estaba mantenido así a raya por el zooplancton. Entonces el fitoplancton creció explosivamente. El lago se puso verde. Como se puso el lago verde, no llegaba suficiente luz para que las plantas acuáticas pudieran vivir. Las plantas acuáticas empezaron a disminuir su cobertura, ¿sí? Empezaron a disminuir su cobertura. Los cisnes y todo el resto de aves ya visitaban mucho menos el área, ¿sí? Porque no tenían dónde nidificar y no tenían dónde alimentarse. Y además los peces y las truchas que también introdujeron más tarde se comieron a las ranitas, ¿sí? Y fue todo bastante... Después se hizo un plan de manejo de esta zona, que es bastante discutible también los resultados, cómo están, porque yo no conozco la zona, pero tengo alumnos que me han contado que viven cerca y que la laguna está todavía bastante verde, o sea, está costando bastante recuperar. Una pena. Y todo eso por la introducción de las ¿voy a poner para atrás, Clau? Perdón. Todo esto gracias a la introducción de peces. Entonces fíjense cómo la introducción de peces genera una pérdida de la biodiversidad de los humedales o de estas lagunas en particular, porque plancton se muere, anfibios se ven disminuidos. Y hay cambios que cuestan mucho en la cadena trófica y cuestan mucho retomar, ¿sí? Tengan en mente esto, cuando un lago se pone verde, que se le llama lago eutrófico, nosotros no estamos tan acostumbrados a estos lagos verdes, ¿sí? Hay en otras zonas lagos verdes, pero no estamos libres de que eso pueda suceder, porque de hecho acá sucedió en esta laguna, ¿sí? Fíjense cómo la introducción de especies o el incremento de nutrientes en un ambiente puede hacer que todos los lagos sean verdes. ¿Qué gracia tienen todos los lagos verdes? Con nada de biodiversidad, ¿sí? Eso es lo que trae la introducción de nutrientes y la introducción de especies exóticas en los ambientes, que todos se parezcan, que no haya particularidades ni características propias de cada ambiente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya estamos terminando tratando de dejarles un mensaje positivo. A pesar de todo esto que hemos estado tratando. Y no va a ser la primera cosa la que nos dé el buen ánimo, porque son las acciones de gobierno que son como del color de la diapositiva de atrás. Podría ser más negro también. Podría ser más negro, bueno. Acá hay una lista de todos los sitios Ramsar que actualmente están siendo conservados, de una manera u otra, no sé bien de qué manera, porque los que están encargados de conservar todos estos ambientes que fueron nombrados en la Convención de Humedales como sitios Ramsar, estuvieron siempre a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, devenido actualmente a Subsecretaría de Ambiente Nacional, ¿sí? Pero bueno. Están estos ambientes, en la lista se pueden incluir ambientes nuevos, pero no sé cuán seguido sucede eso, ¿sí? Hay que trabajar para demostrar que un ambiente merece estar en esta lista. Por otro lado, no sé si han escuchado, pero la ley de humedales es una ley que es una deuda pendiente para la Argentina y para nosotros. Es una deuda pendiente porque desde el 2011
que se presentó el primer proyecto, perdió estado parlamentario en el 2011, en el 2013, ¿sí? y en el 2016. En el 2020, en el 2021 se volvió otra vez a la carga en el Senado con esto. ¿Por qué? Porque en toda esta zona, fíjense, el mapeo de los humedales, en toda esta zona de acá, se estaban generando muchos incendios para generar zonas, para limpiar terrenos, incendios intencionales, ¿sí? Para limpiar terrenos, para pastoreo, para Sí, cambio cultivo, de uso. Que al no poder prosperar la ley de humedales, lo que salió fue la ley de cambio de uso de la tierra por 50 años. Que fue una que no sé al final en qué quedó, pero era una que se quería también dar para abajo. Porque eso que hacía, bueno, vos prendés fuego, pero no lo puedes modificar. Están en eso. Por eso, entonces... Esta cantidad de incendios generaban quemazones que cubrían ciudades como Rosario. Entonces la gente se empezó a mover, a pedir, especialmente en el 2021-2022, pero también quedó en la nada. Actualmente hay proyectos en varias comisiones para que esto se lleve a cabo, pero no sé. Fíjense que estamos hablando de 80 veces el tamaño de proporción del tema de los glaciares. Es mucho más vaga la definición que el tema de glaciares y zona periglaciar. Entonces, para que esto ocurra, realmente tiene que estar muy bien armado, o la gente, todo el deber político para llevarlo adelante. Lo que sí se aprobó fue lo que se llama el programa de humedales, que se aprobó en el 2021 y que procura esto, ¿no? Promover el desarrollo de herramientas de información adecuadas para la gestión, como el Inventario Nacional de Humedales, que este es como uno de los primeros mapas que se crearon, donde se mapean todos los humedales que deberían conservarse. A nivel municipal, porque ¿qué nos queda a nosotros, no? A nivel municipal, yo les puedo decir de que se están haciendo cosas muy terribles en determinadas zonas. Pero también hay mucha gente que se mueve. Yo creo que nos tenemos que arrimar a esa gente que se mueve. Por ejemplo, actualmente una compañera nuestra está participando de un mapeo, de un inventario de machines que se está haciendo ahí en la zona de Bariloche para ser presentada al municipio para que sean conservados de alguna manera. Entonces, yo creo que no todo está perdido y depende de nosotros todavía que podamos hacer algo. Donde tenemos todas las fichas puestas desde nuestro laboratorio y desde nuestro instituto es en la educación de conciencia ambiental, ¿sí? Tanto desde lo que se llama en idioma abierto, que lo hacemos una vez al año, como este proyecto que se llama en idioma visita a tu escuela. Vamos, cada vez que una escuela nos pide a diferentes investigadores del instituto, vamos a visitarlos y a hacer actividades. Por ejemplo, acá estamos trabajando en el idioma abierto. Y esa foto es una foto de una vez que nos invitaron a la escuela de Colonia, Suiza, donde trabajaron muchísimo. Hay una profe que es muy comprometida, que se llama Damiana. Ella es muy comprometida con estas cuestiones y armaron un calendario que se llama Calendario 2025, calendario acuático. Claro. Y trabajaron con todo el contenido que les dimos. Los nenes hicieron dibujos, lo trabajaron también con diseño de plástica. Para que los chicos también queden con esta conciencia ambiental y el entendimiento de lo que representa. No solo se quedan con nuestra charla y los bichitos que les mostramos, sino que lo toman en distintos enfoques. Estaba la maestra de plástica que también nos preguntó un montón. Yo le había llevado unos plecópteros que conté la semana pasada, cómo cambiaban de casita. Bueno, los chicos dibujaban su plecóptero y lo editaban como ellos querían. Entonces lo miraban de distintas fases para que no solo entre por los oídos, sino también que lo sientan el tema de la conciencia ambiental. Y el último proyecto en el cual nos embarcamos fue la escritura de un cuento que se llama Arroyito Visita Lago, que es la historia de un arroyo que nace en la montaña y que se va a encontrar con lago, y mientras recorre todo el camino del montañoso, ¿sí?, se va encontrando con diferentes personajes. Por ejemplo, acá vemos que se encuentra con un helicóptero.
Acá vemos que se encuentra con una efímera, ¿sí? Que come algas, la otra come hojas. Después acá se encuentra con una ciudad donde un villano les tira basura, ¿sí? Después se encuentra con pulgas de agua, copépodos cuando llega al lago finalmente. Y después se dan cuenta que tienen demasiada basura los dos, el río y el lago. Entonces preguntan quién nos va a ayudar. ¿Y dónde se consigue? Acá, Acá. a nosotros les queremos regalar uno acá, no para que lo lean con los nenes de la escuelita, con quienes quieran, que quede regalo. Y si no, también los estamos vendiendo para solventar el segundo librito, que es una historia sobre la laguna fantasma, en el mismo sentido, ¿no? Y claro, en realidad todo este cuento, la idea de Marci y de Vero, fue armarlo a través de una obra de teatro. Fue lo primero que armamos fue la obra de teatro, donde participábamos. En ese momento éramos un montón en el laboratorio y quedamos muy pocos, lamentablemente. Sí, y una vez que empezamos a vender el libro, lo leímos en una infinidad de grupos, les mostrábamos los personajes, ¿sí? Para que los vean en vivo. Acá están los nenes mirando las lupas. Les regalábamos los personajes para que los pinten, elijan su personaje favorito y los pinten. Después nos llegaron estas imágenes hermosas de maestras contándoles los cuentos de el cuento en la naturaleza a los nenes dibujando o haciendo diferentes actividades con los dibujos. Incluso nenes de secundaria, una maestra le contó el cuento a los nenes a unos chicos de primer año, y también se recoparon, hicieron todo un dibujo y trabajaron algún contenido con el cuento. Y la tercera cosa que nos queda por hacer es esto de mantener a toda costa tratar de mantener las características y funciones ecológicas de nuestros ambientes. Y acá es donde queremos dar un par de tips, de consejos totalmente alineados con la lista de buenas costumbres que vos me mandaste, Claudio, y que creo que es lo que está propagando el club, ¿no? En primer lugar, cuando visites el humedal, recoge la basura que puedas, júntala en bolsas y deposítala en lugares destinados para ello. Esto es importante. No des sobreentendido el tiempo de biodegradabilidad de la basura. La gente cree que porque tira una cáscara de basura o una cáscara de cualquier cosa es biodegradable, entonces está bien hacerlo. Pero la realidad es que eso no se va a degradar en breve. O la yerba tirada en cualquier lugar, ¿sí? La yerba es biodegradable. Pero acá no están los organismos que degradan el yerba, ¿sí? O una banana. Respetar las aves, plantas y todos los organismos que sean parte del hábitat, no capturarlos, no molestarlos y no alimentarlos, ¿no? Esto de alimentarlos es muy común, especialmente con aves. Tercero, siempre tengan presente que el humedal o el ambiente que visiten es un ecosistema para la recreación pasiva y la contemplación, que no es algo malo, ¿sí? La contemplación es algo que nos hace bien al cuerpo, al alma, ¿sí? A la espiritualidad de cada uno, sea lo que sea que crea, ¿sí? Nos causa nos alivia del estrés. Y esto es importante, ¿no? No hacer intervenciones, salir de senderos que puedan dañarlos. Fíjense lo que está pasando en el Ventisquero Negro, o fíjense lo que pasó en la turbera de Puerto Blés. En la turbera de Puerto Blés aparecieron plantas carnívoras del hemisferio norte, porque algún turista se metió en la turbera, que es un ambiente tan frágil como el terreno que les mostrábamos en el Ventisquero Negro, y empezaron a crecer estas plantas carnívoras que eran del hemisferio norte. Se hizo un programa para poder arrancarlas y creo que ahora están relativamente controladas, pero eso es lo que generamos cuando no seguimos las reglas, es así. Avisar a ustedes, esto es como polémico porque avisar cualquier descarga de desechos tóxicos o de agua servida, ya que pueden ocasionar cambios en las características del agua y causar enfermedades o muerte en animales y plantas que viven ahí. Mucha gente me ha dicho, pero ¿qué sentido tiene
llamar a Defensa Civil para avisar de esto. Si no hacen nada, es nuestro deber moral avisar, ¿sí? Ya está fuera de nuestra responsabilidad a lo largo que se haga algo al respecto, ¿sí? No sé. No, que como contaba Marce antes, de que nosotros pasamos a ser las personas que estamos más a cargo del ambiente y con el tema de la descentralización, de que ya no hay nada nacional y que cada uno puede hacer lo que quiera, nosotros como personas, como que formamos y vivimos en este ambiente, tenemos que pasar a registrar, a cuidar. Lo que contaba de Vero, de una compañera que empezó a registrar qué machines se pueden cuidar. Entonces, volver a arrancar desde chiquitito y llevarlo a ser cada vez más grande. Lamentablemente hay que arrancar de vuelta con esto, pero es una conciencia de que entre nosotros, entre los vecinos, empecemos a decir hay que cuidar esto. Lo que pasó en La Fantasma hace poco, que la pasaron por adentro para sacar los sauces. O sea, podés hacer un manejo de sauce. Hay gente que trabajó en sauce. Anda, golpea, te dice cómo sacarlo, no pases con un tractor por el medio de La Fantasma. Entonces, bueno, nosotros vamos a ser los vigilantes de nuestro propio ambiente. Sí, lo que está bueno es generar algún tipo de visibilidad de canales para hacerlo de manera temática, organizada. Que el otro día entro a la panadería, había un vecino con excusa y me empieza a decir, no, viste que están construyendo unos tremendos, sí, y viene otro y dice, no, y la descarga que están tirando en Bahía Serena, y yo, estamos todos como con las mismas preocupaciones, pero no sabemos muy bien a quién acudir. Y creo que el vecino este que se quejaba de Bahía Serena, que ya hicieron una toma de agua, que ya salió en los medios, que tenía Escherichia que Sí. creo que se había mandado a un medio. Yo dije, mandáselo a la gente de Juntas por el Ambiente, que es algo que conocí, que se armó, que entiendo que están... Foro del Oeste. Claro, bueno. Foro del Oeste. Hay dos foros. Uno que trata temas sociales Bueno, cuenta Instagram, y otro que Juntas por el Ambiente, ahí trata... te pones de Y bueno, acuerdo. y ese del ambiente es de ese foro. Bueno, esta chica que trabaja en nuestro laboratorio y que está participando del inventario de humedales acá está incluyendo porque en este grupo también participan vecinos, incluso vecinos de la zona de ahí de Bahía Serena, y nada, esperemos que lleguen a un puerto para... También hay otros... Perdón, no quiero interrumpir, no se atreve. Después también escucho que hay otros vecinos preocupados por el bienestar de las aguas y por eso, para su prioridad es tragar el arroyo Angostura. Es confuso eso también. Es como polémico. Alegan que hay bases científicas para lo que dicen. Entonces, estaban todos preocupados por lo mismo. Nuestro instituto se pronunció al Sí, respecto de eso. Un grupo del instituto sacó una carta. Imagínense todos los bichitos que viven en el lecho del río, o sea, que lo traguen de punta a punta. La cantidad de organismos que mueren. ¿No? Y empieza a haber una mayor conexión entre los dos lagos, o sea, se cambia la dinámica de todo. O sea, de ambientalismo. sí, lo que pasa es que nosotros desde la parte que es más académica, perdón que lo diga con esta palabra fuerte, pero nos despenetraron tanto que tenemos miedo incluso de salir a hablar. Con lo de los glaciares nos decían, uy, ¿por qué no salen a hablar? Y yo, bueno, pero hay que tener cuidado porque llegás a errar y... Entonces a veces, ¿qué decimos nosotros? Agarré y mandarlo a Bache. Lo mandé a Bache 3000, después va a Bache, lo firma, sale en todos lados y en 2 segundos tenés a alguien dando explicación y arreglándolo. Algo que podemos hacer, que nosotros lo estamos pidiendo, o sea, nosotros como, digamos, la parte académica del instituto, es, por ejemplo, regular la cantidad de gente que va a los refugios. Marcelo. Yo sé, es muy difícil, ya sé que es muy difícil, pero en muchas partes del mundo Se regula. hay un costo, hay una La fórmula. regulación que encuentran es aumentar los precios y entonces nos quedamos sin los locales. No, en eso estamos de acuerdo. No es la solución tampoco. Ya lo sé. Pero bueno, hay que pensar algo que no necesitemos ir allá arriba, sino algo más cerca, que tengamos a alguien cercano y que podamos pensar una solución. Pero el tema de la cantidad de gente que va es algo que no da abasto. O sea, yo cuando era chiquitito iba a cualquier refugio, me cruzaban, no sé, con suerte 5 personas. Ahora va y te cruzas Disculpa. de todas las nacionalidades. Guío en Torres del Paine, Sí. desde hace 1000 años, a través del Club Andino, a unos grupos de Australia, ¿verdad? Ahora hay guías locales, contrato guías locales. Pero en Torres del Paine limitaron el ingreso con Sí. cierta cantidad de gente y en los refugios,
y le siguen prendiendo, incendiando el parque Porque no lo hay un descontrol, la gente camina por donde quiere, uno hizo caca, prendió fuego el papel higiénico y quemaron 12.000 hectáreas y así de... O sea que no es simplemente restringir. No, y vos ya lo dijiste, el tema de la plata mueve todo, lamentablemente. Por acá se está haciendo percha todo por Sí. el emir de Qatar, en el lago del desierto, en el Alto Chubut y en el kilómetro 1 del parque. Sí. No me parece, creo que no es menor que estemos todos interesados y preocupados por el tema y creo que salimos con cualquier vecino que tiene más de 10 años en la ciudad viviendo, está de acuerdo con tener una especie de vigilancia y de cuidado, incluso intercultural, incluso interreligioso, como me parece que estamos todos con la misma preocupación, salvo los que tengan demasiada plata y piensen que te pueden comprar un naciente. Es que no necesariamente, porque por ejemplo en este grupo que participa nuestra compañera hay vecinos que dicen no, ustedes no me van a decir que tienen un terreno ahí contigo, voy a hacer, ustedes no me van a decir que puedo construir o cuánto puedo construir en mi terreno. Depende cuántos sean los que le dicen que no. Depende de quién Pero sea, igual sí. van y lo van a construir porque dicen en mi propiedad, arrancamos propiedad privada, etcétera. En mi propiedad, yo de acá para adentro hago lo que quiero. Y vos decís, no, pero no construir. Y al día siguiente vas y tenés algo, lo tenés hecho, te dice, no, está bien, llegás con la policía, no señor, no lo haga, acá tiene una denuncia. Vas, volvé a los 2 días, está hecho. Ay, lo hice, perdón, te pago la multa, ¿cuánto es? 100.000 pesos. Sí, no, los que no, digamos, como que, Ujú. ¿qué tipo de...? Pasa que hay que empezar a tener otro tipo de policía, ¿no? Que sea solo económico. Si decís, haces eso, bueno, te quedas sin registro de conducir, te quedas sin lo atás de manos. Pasa que hay veces que el tema de la policía ambiental hay que tomársela en serio, no es... Y tiene que ser algo que no importa el color político de quien tengamos allá sentado en Buenos Aires, sino la protección de nuestros Sí, recursos. pero por ejemplo, yo vivo en Ese que es- tomamos agua del lago, Sí. el lago Moreno, Sí. y sale en general bien, no se clora el agua. Ya, en un momento salió de la noche a la mañana muy mal, y entonces la propuesta era, un vecino dijo, Extendamos no las viven cañas. acá, extendamos el caño, como si fuera algo infinito, ¿viste? Digo, muchachos, no, habría que pensar otra solución. ¿Qué pasó? Y ahí yo digo, nosotros como barrio estamos cada 6 meses por lo menos tomamos agua ahí. Tomamos la muestra. Lo muestra para sí. Lo podemos hacer cada 2 meses. Somos 90 vecinos o 90 familias que abonamos una plata para hacer todo lo que... Bueno, no nos cuesta hacer una prueba más o una por mes. Si lo mismo hacen otras personas de otros lugares y lo vamos recabando de una manera organizada, con científicos que puedan sistematizarlo, bueno, después vemos todo lo demás, ya sabemos que existe. Pero algo de alguna manera tenemos que empezar a... los que ya tenemos unos 30 o 40 años viviendo acá, como que nos damos cuenta que estamos un poco al límite del desastre, o ya en el desastre, pero digo, como todo el mundo llega y le parece fantástico, pero esto está muy detonado ya. Pues ya que estamos hablando del tema, disculpa que hable un minuto más porque nos atañe como Club Andino y como socios y de los fundadores de la Asociación Argentina de Guía de Montaña. En el año 85 participé de una expedición manejado por Sigfrido Rubulis, no sé si es Isla, Fundación Bariloche, etcétera, a las nacientes del río Turbio 4, que es un paraíso. Si Bariloche es un paraíso, el Turbio 4 es paraíso. Y en el Turbio 4 se construyeron el SEBA, construyó un refugio y Osvaldo Rapoport otro refugio. Se está haciendo el esquí en un lugar donde los alerces, es impresionante. Se lo protegió como reserva provincial de la provincia del Chubut y se entra por el Parque Lago Puelo, por los alerces, y están al tanto la Dirección de Aeronáutica de la Nación, porque están en zona de frontera y hay un vuelo con helicóptero, se hace trekking con grupos comerciales y la provincia está al tanto. Hablé con las autoridades y me dijeron, si no tenemos una foto reciente del helicóptero aterrizando no podemos hacer. Y mueve una movida ahí del helicóptero ahí a hacer el esquí, y los $10.000 por persona. Se está haciendo hoy ahora y no a nadie hace absolutamente. Y yo les puse a quién adornan para que les permitan, a quién están adornando. Tener refugio que antes iban con socios del club o de amigos ornitológicos, guardaparques, Lago Puelo, iban y tiraban abajo el rancho. Ahora los explotan comercialmente, la autoridad lo sabe, lo permiten y están degradando un lugar de los pocos que quedan. Selva a 20 kilómetros del Océano Pacífico. La misma autoridad decían, eso es Chile, no, es Argentina. Así, es un valor así de... ¿Les parece? Miramos la Sí. charla y después Sí. seguimos.
Esto relativo a la introducción de especies, en Facebook hace un tiempo atrás vi que se había hecho Vox Populi, que era buena práctica juntar semillas de las frutas que comíamos en nuestras casas, juntarlas y cuando íbamos al campo las fuéramos tirando para reforestar el bosque. ¿Sí? Bueno. Exóticos por todos lados. Y ya este último mensaje, bueno, de transmitir a todos el valor que tienen los humedales, esto que les decía el Nico, ¿no? Nosotros, es verdad que es todo un desastre, pero sería bueno que nosotros conociéramos concretamente cuál es el valor de estos ambientes para discutir un poco con más base, ¿no? Y juntos, de alguna manera, tratar de adoptar acciones para ayudar a protegerlo y conservarlo. Este es el grupo de nuestro laboratorio que participamos en esta obra de teatro, de este contito, y nuestros directores, que son Beatriz Movenuti y Esteban Balseiro, Yo soy la que... basura. Ya no hay la basura. Ellos dos que han sido codirectores nuestros de doctorado y que a la larga nos han inspirado a lo largo de estos años el amor por la ciencia, ¿no? Y pueden encontrar nuestros contactos y nuestros trabajos y todo lo que vamos haciendo en estas redes sociales. En Instagram hay veces que tenemos días, semanas que tenemos menos trabajo, entonces subo muchas cosas, hay otros que tenemos menos, pero bueno. Eso. Ahí se pueden contactar. Gracias.